Muy buenas noches, ¿qué tal mis amigos teleoyentes o teleoyentes? Estamos en una nueva edición de su programa Conversemos. Les pedimos las disculpas del caso por habernos conectado un poquito más tarde, pero estamos haciendo unos arreglos técnicos muy importantes. El día de hoy, el tema que vamos a discutir, y por eso voy a presentar a Jeremías Martínez y a Carlos Castañeda, el día de hoy también nos acompañan. Más o menos al mitad del programa también tenemos una sorpresa para ustedes, ¿no? Porque la conversación se nutre siempre y cuando haya un participante más y también estamos pues dispuestos a escucharlos a todos, a leer sus comentarios, porque precisamente eso es lo que de alguna manera ha hecho de este espacio un espacio, digamos, ameno, porque ustedes también participan con sus opiniones y creo que eso nutre la conversación. El día de hoy vamos a hablar de literatura y educación, ¿no? Y vamos a hablar de alguna manera a propósito de la Semana del Profesor, ¿no? Una semana que cierra el día de hoy con el Día del Profesor Universitario. Y durante la semana estábamos un poquito conversando, estábamos un poco también coordinando cuál sería la canción que daría apertura a este programa. Y yo creo que la canción que daría apertura sería este. El mundo fue y será una porquería, yo lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, más que ha habido estafado. Contentos y amargados, valores y duplés. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo loco todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser de derecho que traidor. Muy bien. ¿Por qué empezamos con este tema? Precisamente empezamos con este tema porque creo que vivimos en una época de educación muy parecida al cambalache de Gardel, ¿no? Donde no se sabe en qué postura estamos, donde nos acomodamos a lo que nos conviene y donde prácticamente el estudiante que piensa es un estudiante peligroso y un profesor que origina crítica es un profesor peligroso y de alguna manera poco estable dentro del ámbito laboral. Y creo que quedamos, digamos, o creo que llegamos a la conclusión que Cambalache sería una propuesta que de alguna manera refleja el sistema educacional, ¿no es cierto? El sistema educativo en el cual vivimos, no solamente nosotros, ¿no? Sino creo que la mayoría de países sudamericanos, ¿no? Entonces, le doy la bienvenida nuevamente a Jeremías y a Carlos. Y no sé ustedes qué opinan. Primero sobre el tema de Gardel. Creo que es un tema que todos llegamos a la conclusión que sería bueno proponerlo. Y finalmente, pues, empezar a discutir sobre la educación en el Perú y la literatura también, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Está mi sobrinita acompañándonos de clase de educación. Es Hola. mi... Muy bien. Se ha colado, se ha colado. Bueno, claro, ¿no? El tema de Garra es preciso, ¿no? Aunque me gusta más, te soy sincero, la versión de Calamaro. Estoy de Calamaro que más siglo XXI, pero igual conserva el tango, pues, ¿no? Y claro, la versión de... Rapito, después jugamos. Mi sobrinita. Papado Plus se llama. Bien, ¿qué decía? Allá de la canción, ¿no? Claro, tiene mucha verdad, ¿no? Porque recuerda que la canción también, el tango en esa época tenía una especie también de contestación, pues, ¿no? Y aparte, el tango empezó a moverse pero en los bajos mundos, y desde ahí, desde la crítica de los bajos mundos, ¿no? Se critica a toda la sociedad. Así que es muy pertinente el haber escogido esa canción. Bueno, con respecto a la educación del Perú, pues, tal vez
qué quiere comentar Carlos para iniciar la discusión, ¿no? Sí, bueno, buenas noches con todas las personas que nos están, bueno, que están siguiendo la transmisión. Buenas noches, Yosimar, Jeremías. El tema de hoy día nació a partir de la conversación de la semana pasada, pues que estábamos nosotros charlando, pues, y nació la noción de hablar un poco de la educación ligada a la literatura en tanto al contexto, pues, del Día del Maestro, ¿no? Que aconteció, pues, la semana pasada. Y, y bueno, la canción Cambalache de Gardel tiene esa representación bien interesante, ¿no? Esa representación porque es como un avisorar lo que sería una vida o una sociedad que no tenga reflexión, ¿no? Una sociedad, digamos que de seguirismo, de una sociedad donde prime el pragmatismo. Justo hablamos también en la sesión anterior acerca de lo que era el utilitarismo, ¿no? O sea, todo lo que es útil, que conlleve a una ganancia económica, obviamente es beneficioso, es rentable para nosotros, ¿no? Y a costa de lo que eh, nosotros consideramos correcto, según nuestras percepciones o valores éticos, ¿no? Entonces, ahí también sería un punto de ver la educación en dos contextos, ¿no? El primero es la educación en tanto transformadora, ¿no es cierto? Y lo segundo es una educación en tanto que cuida el status quo, ¿no? ¿Cuál de esas dos formas es, digamos que la educación que se puede plantear hoy en día, ¿no? Y eso sería básicamente un punto, creo, para partir. Sí, yo pensaría a lo que tú añades, Carlos, y yo hacía esta intervención inicial, ¿no? Y hacía la pregunta, ¿por qué un profesor, ¿no? Y en este caso ya lo voy a poner de esta manera, ¿por qué un profesor que origina críticas a sus alumnos es un profesor peligroso para ciertas instituciones? ¿Por qué un profesor que hace lo contrario, ¿no es cierto?, a lo que de repente por ahí se pide en dirección, es un profesor que no está ceñido a la regla y por ende debe ser despedido? ¿Por qué un profesor, por ejemplo, que manda a leer un libro que cree correcto, pero que de pronto por ahí surge la mente tan ortodoxa y de alguna manera tan lineal de ciertas personas que creer que porque un libro tiene, digamos, una palabra con connotación fuerte tal vez, es un libro malo, ¿no es cierto? Y entonces los chicos se pierden de buenas lecturas, ¿no? Mejor dicho, ¿desde cuándo el profesor, ¿no es cierto?, dejó de ser protagonista en la educación? ¿Tú qué Eh, dices, Jeremías? ¿Tú qué dices, Carlos? Bueno, claro, un profesor que manda a... Para empezar, un profesor cumple una función en la sociedad, ¿no? En todas las sociedades, que es la de reproducir la ideología dominante. Cuando es un profesor estatal, pues también se ensarta dentro de esta dinámica, ¿no? De reproducción de ideologías, de formas de pensar, de formas de actuar, ¿no? De cómo construir la realidad, según una ideología dominante. Cuando el profesor se sale de este circuito, por decirlo, hace una especie de contraenseñanza, o quiere aplicar, ¿no? O crear, ahondar en ciertos temas, es donde viene la censura. Por ejemplo, hasta ciertos años atrás, el tema del terrorismo o el Fujimorato era un tema que no se abordaba, ¿no? Los registros no llegaban hasta esa época. Ahí tenemos un ejemplo. Cuando alguien llegaba a esa época o revisaba esa época, servía censura. Incluso en la televisión también se prohibía abordar ciertos temas. ¿Desde qué momento un profesor deja bueno, para empezar, un profesor de verdad no deja de ser combativo, no es una palabra, sino sería de crear conciencias críticas, no lo deja de hacer nunca, ni incluso en la universidad. Ahí justamente acá quiero dar un pequeño dato, ¿no? Que a mi parecer, el problema de la educación y la creación de conciencias, o la formación de ciudadanos con una ideología predeterminada, viene no del colegio, sino viene de la universidad. O sea, el problema base vendría a ser cómo se imparte la carrera de educación, y no cómo se enseña a ser ciudadanos en el colegio. Sí, sí, es verdad. ¿Tú qué dices, Carlos? ¿Desde cuándo Bueno, el en profesor el ha caso de perdido los el maestros es protagonismo en la bien. educación?
Yo creo que se ha venido poco a poco estereotipando el rol del maestro, ¿no? El maestro ya no es, la función real debe ser quien es un facilitador del conocimiento, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado. Los maestros somos unos facilitadores del conocimiento, pero sin embargo, ahora somos una especie de repetidores, ¿no? Decimos casi todos los años, tenemos que decir casi todos los años lo que está programado en las currículas y de ahí no podemos partir, no podemos avanzar, no podemos transgredir, ¿no? Incluso hay centros educativos privados en los que ya se da hasta las diapositivas, hasta la clase ya la tienes. O sea, solamente tú te sientas y las lees y reproduces. O sea, literalmente es una situación de reproducción, de reproducción, de reproducción de cosas. No hay más allá este objetivo, este espíritu inicial, que era pues el espíritu de la libre cátedra, y con ello venía pues las ganas de enseñarle al alumno, de poder plantearle nuevas ideas y que el alumno se pueda descubrir, ¿no? Esto, por ejemplo, esto lo que digo me recuerda a una frase de Sartre. Sartre decía, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y eso es, pues, prácticamente lo que deberíamos nosotros plantear, ¿no? La sociedad nos construye o nos determina, pero con esto que somos, tenemos que hacernos, ¿no? Que volver a construir, y eso es parte de nuestra propia libertad, ¿no? Y decisión también para emprender un camino que vaya en contra de lo que nos han determinado. Y este criterio parte de nuestra propia experiencia, y es algo que yo también he mencionado mucho. El profesor, a entrar en una lógica de la repetición, ya no logra crear en el estudiante la necesidad de aprender. Por ejemplo, imaginemos enseñando gramática. En un mundo donde la gente tuitea, se manda WhatsApp y cosas por el estilo, las reglas ortográficas quedan completamente descartadas, quedan completamente de lado. ¿Se acuerdan cuando los mensajes de texto, antes que llegaran todas estas invasiones, pues, de los planes de teléfono y todo el rollo? ¿Cómo hacíamos para leer un mensaje que nos cobraban 20, 30 céntimos por mensaje, ¿no? Y tenías 100 caracteres, o le reducías recontra la palabra así para enviar todo un texto, ¿no? En un solo mensaje. Y obviamente no vas a colocar tildes, no vas a colocar comas, o sea, eso era lo de menos, ¿no? Tú tenías que hacerlo lo más chiquito posible. Entonces, de esa experiencia se va a lograr hacer en el Facebook. ¿Tú crees que los alumnos en Facebook están cuidando tu ortografía? Muy pocos son las personas que agarran y comienzan a escribir de una manera correcta, ordenada, ¿no? Entonces, a lo que voy es que si la educación no es práctica, no tiene utilidad. Si el alumno no lo ve, esta educación relacionada en su vida diaria, en su quehacer, entonces simplemente, ¿para qué, no? O sea, es decir, ¿para qué me sirve si yo no practico lo que escribo, lo que aprendo en las reglas ortográficas, o la literatura, qué finalidad tiene, ¿no? Los chicos te dicen, profe, la literatura, me vienen 2 preguntas en el examen, o sea, mejor física, química, biología, eso me viene más, y se van hacia eso. O sea, la idea es cómo vamos contra esta lógica, ¿no? Yo creo que por ahí también habría que ingresar al tema de relacionar la literatura con la educación. Y es importante lo que dice Carlos y también lo que dice Jeremías. Y voy a citar 2 cosas, ¿no? Como 2 situaciones, ¿no? Yo creo que el sistema educativo, bueno, en el Perú, no sé si en otros países sea así, pero creo que sí. Bueno, pero el sistema educativo en el Perú lo que hace es, trata de estereotipar o trata de encartonar al profesor, ¿no es cierto? Y lo que hace, digamos, al ser encartonado el profesor es basarse en una perspectiva de la gente que cree eso sobre, de alguna manera, cómo enfoca su materia. Yo recuerdo mucho a un profesor de física en el colegio. Yo recuerdo mucho a este profesor porque este profesor leía literatura, o sea, leía literatura. Es más, una vez yo me acuerdo que le presté un libro y nunca me lo devolvió. Y yo recuerdo mucho a este profe porque yo la verdad que para la ciencia siempre he sido malo, pero nunca me decía nada cuando me ponía a leer en su clase en vez de atender su exposición, ¿no? O sea, al final me decía, si tú aprovechas bien tu tiempo y lo aprovechas de esa manera, me parece genial, ¿no? Incluso había momentos en los cuales yo podía compartir con él
y podíamos discutir sobre literatura. Hasta que un día se tomó una atribución que para el colegio no debía, que fue recomendar un libro, ¿no es cierto? Y entonces toda la dirección, digamos, todos los asesores se exaltaron porque como un profesor de física va a recomendar un libro, pues, ¿no? Si eso le corresponde al profesor de literatura. Y hasta eso, ¿no? Porque aquí en el colegio nosotros manejamos nuestro plan lector, abaratamos costos, ¿no? Entonces un libro de un escritor, de alguna manera que ha publicado un libro independiente, no, mejor es una edición que nosotros sacamos, compilamos y te lo vendemos a 10 soles, ¿no? Gana el colegio, el estudiante no aprende nada y de pronto ahí está. Y otra cosa que me sucedió hace algunos años es que yo, siendo profesor, propuse, con un grupo de profesores, propusimos un plan lector a un colegio. Fue bacán porque lo habíamos propuesto hasta con presentaciones de libros, hasta con invitados, ¿no? Para que vayan a conversar con los alumnos. Y de pronto me topo con una afirmación alucinante de uno de los dueños, de alguna manera, que tiene una cadena de colegios alucinante, tiene como 50 colegios. Y yo le dije, la idea es que los alumnos se interesen más por el aspecto crítico, se interesen más por la lectura. Y él me dijo que él creía que los alumnos en estos tiempos leen más. Que lo que leíamos antes, o sea, era básicamente algo que ahora los chicos tienen más cerca. Que como los chicos paran en internet, paran leyendo cosas allí, entonces él llegaba a la conclusión que los chicos leen más. Y la sorpresa fue que a la semana siguiente el proyecto no fue, ¿no? O sea, rechazaron el proyecto porque creo que le originaba más cosas a esa institución, ¿no? Entonces, parto de estas dos ideas porque, por eso decía, ¿por qué el profesor ha perdido el protagonismo, ¿no es cierto?, dentro del sistema educativo, ¿no? Y acá me refiero un poquito, digamos, a Jeremías y a su libro La conjura de los dinosaurios, ¿no? O sea, básicamente la conjura tiene que ver con la lucha de un profesor por tratar de hacer diferentes las cosas, pero al final se termina en esta maraña de situaciones que él sabe que no está de alguna manera de acuerdo con estas cosas, pero que poco a poco va luchando hasta que en algún momento pierde la batalla, ¿no? Como tal vez muchos profesores pierden la batalla en el sistema educativo, ¿no? Terminan, como dice Carlos, repitiendo conceptos, repitiendo información, repitiendo año tras año lo mismo. ¿Y el aspecto crítico dónde está? No sé qué dice Jeremías sobre esto. Bueno, sí, claro, ¿no? Hay mucho más acceso a la información y por eso mismo hay mucho más acceso a la desinformación también. Se puede encontrar cantidad de libros, ¿no?, en internet, pero claro, por eso necesariamente no es que una persona lea más. Y sí, no, me parece que el profesor que mencioné antes de física, si no recuerdo mal, era el que sostenía que había un índice lector mucho más alto. También me parece que es cierto, ¿no? Los jóvenes actualmente leen mucho más, ¿no? Pero el problema estriba pues en la calidad de lo que leen, ¿no? Podremos, por ejemplo, eh, leer periódicos, ¿no? El Wattpad, por ejemplo, pues, ¿no? Que son lecturas válidas. El papel del profesor estriba en dirigir, ¿no? Ser un mediador de lectura, ¿no? Un mediador entre la literatura y el lector, acercar, ¿no? Tal vez que si se quiere reemplazar a la tarea del crítico literario, porque esa es la tarea del crítico literario, acercar al lector al texto literario, y el mediador literario tiene que acercar, llenar esa función. Ahora, un profesor, como mínimo, pues debe predicar con el ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo que me gusta poner, ¿no? Es que en muchas producciones nacionales de televisión vemos, pues, ¿no? Normalmente se asocia el libro con las clases altas, por decirlo de alguna manera, porque cuando filman, no sé, salones, ¿no? De casas pudientes, siempre hay un libro, pero cuando filman las casas de la gente de menos recursos, no hay libro. Entonces ahí tenemos un prejuicio. Y aparte, un concepto claro que también aprendí hace mucho tiempo es que no hemos visto a nuestros políticos con un libro en la mano, ¿no? Entonces,
y muchas veces no hubo otros profesores con libro en mano, ¿no? El hecho que tú encontrar un profesor de física y que, bueno, que tampoco están interesados de lo que es la literatura, no tiene por qué tampoco que te haya motivado, eso es algo, un indicativo o es una buena experiencia para ti. El profesor debe predicar con el ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo pedir yo lectores si yo mismo no leo? Esa es por ahí va la propuesta. Yo Sí, creo sí, que es esa verdad. visión también es muy conservadora. Esa visión es muy conservadora de la noción de que, o sea, el prototipo de ya el profesor lector, bacán, ¿ves? Pero yo, por ejemplo, mis alumnos aprendían más de verso rapeando. Ya. Yo, yo, La yo, yo creo, impro, yo creo que muchachos acá, sabían más que eso. O sea, la visión de enseñar a leer y todo el rollo, o sea, la literatura, esa visión es tan sacra como cuando decimos que la literatura no tiene que tener palabras claro, soezas, por ejemplo, ¿no? O fuertes. No es tanto así el chiste, o sea, el sujeto social, en este caso el estudiante, tiene otras apreciaciones y otros gustos. Yo me acuerdo haber visto una clase de Jeremías que empezaba con música. ¿Dónde está la lectura? O sea, explicabas romanticismo, todo el género romanticismo a partir de música clásica. Creo que fue una clase, un taller. Y empezaste, ¿no? Y a partir de eso comenzaste a explicar, ¿no? Cuáles eran las diferencias, las variaciones que podrían existir. Yo hago lo mismo. También coloco música actual y los chicos se pegan más, aprenden más y eso los motiva a leer. O sea, yo creo que también la motivación a la lectura puede llegar de diferentes partes. Sí, pero O acá ten sea, en cuenta algo. hay un tema en particular que no se ve, que es las técnicas pedagógicas. O sea, si hablas de educación hay que hablar de pedagogía, no cuáles son los recursos que tiene el maestro para acercar al estudiante. No solamente es decir, el profesor que lee 1000 libros ya porque es un gran lector, puede leer mucho, pero también hay que ser actor, digamos un actor dentro del circuito, ¿no? Imaginemos un profesor muy lector, pero muy pesado, pues, ¿no? Imagínate, estamos hablando pues muy teóricamente, yo me siento, bueno, cuando estoy escuchando acá, me siento hasta un poco aburrido, o sea, sí, que esto, que lo otro, que no, o sea, de acá lo que sucede es que debe haber también agilidad, plasticidad, ¿no? Los chicos tienen otras mentes, tienen una cosa más abierta. Nosotros hemos nacido en otros años, quizás por eso no entendemos a plenitud lo que ellos quieren, lo que ellos esperan. Y el curso de literatura para ellos en gran medida puede ser un conjunto de viejitos que escriben sobre algunas cosas que me aburren. Entonces, ¿cómo haces para que ese muchacho entienda que ese curso de literatura y la vida de los escritores no es ese conjunto de viejitos aburridos? O se va a reducir todas las clases en simplemente, pues, biografía, características y obras, y le contamos el resumen de la obra. Yo recuerdo con mucho cariño a la profesora Carmen Moreno, una maestra del Colegio Nacional Peruano-Suizo, acá en mi distrito, en Comas, que hablaba de la literatura de una manera tan genial, tan hermosa, tan profunda, que yo quedé cautivado. Igual a mi otra maestra, Ethel Guamán, que me enseñó gramática, ¿no? Que me enseñó cuál era la importancia de escribir correctamente, en bromas, en chistes, en cosas muy alejadas del tema eminentemente sacro, pues, de la ortografía o de las buenas letras, ¿no? Igual que del tema de la literatura. Pero, en fin, solamente quería hacer esa acotación, ¿no? Y ver, Yosimar, si podemos leer también algunos de los comentarios que nos están sí, sí, dejando y sí. también invitar, hoy día tenemos un invitado particular que es el escritor Edgar Norabuena y bueno, quería darle el pase al maestro que nos está esperando. Claro que sí. Ahí Bueno, está el vamos. maestro. ¿Qué tal, maestro? Enhorabuena. ¿Qué tal, maestro? Enhorabuena. ¿Cómo está, Muy buenas maestro? ¿Cómo está? noches. Buenas noches. Buenas Yo lo que noches quiero a hacer todos. básicamente Maestro, articular la presentación del maestro Norabuena, un poquito leyendo lo que es él y para los que no conocen al maestro Norabuena ni su obra. El maestro Norabuena nació en Urpay, en Huaraz, el 28 de marzo de 1978. Desarrolló estudios primarios y secundarios en la Gran Unidad Escolar Toribio de Luzuriaga, de su ciudad natal,
y ha estudiado Lengua y Literatura en la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en Huaraz. El maestro Norabuena ha participado en diferentes concursos de creación literaria con bastante éxito. Su último logro, no sé si es su último, es algo que encontré por internet, es haber quedado como finalista en el concurso internacional de relatos breves Atina, Chile, y ganador de el noveno Juegos Florales de la Universidad Ricardo Malva con su relato titulado Tía Paulina en septiembre del 2007. Es autor de los poemarios El Grito del Silencio en 1997, Itinerario de la Gaviota Cansada en el 2000, La Plaqueta Hominis en el 2001 y del cuentario titulado El Huayco que te ha de llevar, publicado en Ornitorrinco Editores en agosto del 2007. Dirige la revista de creación literaria Letra Libre. Así que, bueno, le damos pase al maestro Edgar Norabuena. Acá se ha armado, digamos, la discusión muy importante porque acá, digamos, hay opiniones bastante importantes. Así que le doy el paso a usted y luego podemos leer algunos comentarios que nos están haciendo los teleaudientes. Muy buenas noches a todos los amigos. Primero, no sé si se escucha bien, ¿sí? Sí, lo escuchamos perfecto, Okay. maestro. Bueno, he estado escuchando atentamente a Carlos, a Jeremías. Pienso que el rol del docente ha cambiado porque se ha cambiado el enfoque educativo, ¿sí? Es decir, hay un modelo educativo que constriñe el rol del docente prácticamente a un 70% a trabajos administrativos, ¿no? Y esto obviamente hace que el maestro pierda el sentido de liderazgo dentro de las aulas, ¿no? Ahora, también recordemos, sobre todo en los colegios privados, donde más me desenvuelvo, que incluso allí la educación en lengua y literatura, en este caso en comunicación, en literatura, prácticamente está casi teledirigido a desarrollar los prospectos de admisión. Entonces, esto obviamente hace que la literatura sea simplemente un medio utilitario, digamos, un curso que te facilita datos para resolver tu examen de admisión. Y obviamente de esta manera totalmente mezquina no se puede hacer la literatura que uno quiere, ¿no? Yo recuerdo algo y les comento rapidísimo. Yo enseñaba en un colegio de Carhuaz, un colegio particular, es el mejor colegio de Carhuaz ahora, y bueno, yo enseñaba con música, ponía música clásica, música oriental, una música bastante, digamos, tranquilizante, y los chicos comenzaban a leer, ¿no? Y bueno, me tocó programarles una lectura. No, ustedes seguramente han leído a Mempo Giardinelli, Luna Caliente, ¿no? Claro, Claro, y para mí es un textazo, ¿no? Y claro. yo enseñaba a un grupo Perturbador. sí, a un grupo de cuarto de secundaria en la que la mayoría de los alumnos decían que querían postular a derecho. O sea, les hice leer ese libro con la intención de armar una especie de tribunal, ¿no? Y decirles, pues, a ver, este grupo va a defender a Araceli y este grupo va a defender, me parece que es Ramiro, no recuerdo el nombre del protagonista. Sí, creo que es amigo. ¿No? Y cada uno, leyendo la novela, va a tener pues que buscar atenuantes, agravantes, para que pueda defender y acusar respectivamente, ¿no? Pero no faltan padres con cerebros blindados, ¿verdad? Entonces, al día siguiente de haberles dado el libro, incluso yo solía llevarlos de Huaraz y les iba dando fiado, no, ya toma, ya pagas después, ¿no? Y bueno, resultó que al día siguiente un padre de familia que era fiscal de la provincia, ¿sí? Se me acercó de manera enfuruñada
diciendo que por qué le hacía leer a su sacrosanta hija semejante obra, ¿no? Y trajo el libro resaltando algunas frases, pues bueno, que obviamente eran un poquito fuertes, ¿no? Pero sacado totalmente del contexto. Entonces, al final resultó que tuve que cambiar de libro. De paso, tuvieron que hacer una crítica de que por qué les hacía leer con música, si esto era un aula, que no debía de distraerles. Bueno, en fin. Entonces, cuando nosotros perdemos el liderazgo dentro del aula, en verdad nos convertimos en sumisos servidores y no podemos volar. Y si no podemos volar libremente, tampoco podemos enseñar a nuestros alumnos a volar. Entonces, lamentablemente yo tuve que decirle a la directora, o me dejas trabajar o me voy. Bueno, al día siguiente tuve que decirle a mi mujer que había perdido el trabajo, ¿no? La otra cuestión que quería comentar es que en realidad hay alguien por allí decía, estaba comentando de su profesor, de un profesor de física, que la generación actual leía más. Yo también estoy totalmente convencido de que la generación actual lee más que la generación anterior, pero con una pequeña diferencia. La generación actual lee más basura, lee más contenido intrascendental, está metido más en textos que no le van a formar, que no le van a ayudar académicamente, que no lo van a ayudar por último ni como persona, y obviamente se pierde en textos vanos. Y lo que a través del curso de literatura el profesor trata es pues de que el alumno, de que el alumno al menos se acerque al texto. Así como ustedes probablemente, yo he experimentado, alumnos me dicen, pero profesor, si a mí no me gusta la literatura, a mí no me gusta la novela, a mí no me gusta el cuento, a mí no me gusta el poema, yo voy a ser ingeniero, yo voy a postular a la uni, yo me pienso ir a otro lugar, ¿no? Entonces, ¿yo para qué voy a leer literatura? Y allí tenemos que cambiarle de mirada, de visión al alumno. Y yo generalmente les digo, mira, evidentemente de los 30 alumnos que hay en el aula, nadie va a ser profesor, ¿ya? Y por último, nadie va a querer ser escritor. Basta con que me miren y seguramente nadie va a querer serlo. Sí, profe, nadie quiere ser profesor, ni nadie quiere leer, ni nadie quiere ser escritor. Muy bien. Pero ustedes quieren ser ingenieros. Por supuesto, profesor, queremos ser ingenieros. Muy bien. El ingeniero tiene que tener la capacidad analítica, capacidad de comprensión. Y la lectura te va a dar justamente la capacidad de comprensión lectora. Esa capacidad que necesitas para ser un buen profesional. Y solo de esa manera el alumno puede acercarse a un libro y puede comenzar pues a leer, ¿no? Y ya cuando tú has encontrado o has logrado que el alumno se acerque al libro, abre el libro por fin y comienza a leerlo, entonces tú le vas justamente mostrando las riquezas, ¿no? Le vas mostrando las dulzuras que hay en las obras literarias. Y solo así, de pronto, no logras engatusar a todos, pero con que engatuses a 2, a 3 dentro del aula, créete ya el mejor profesor, porque en realidad no todos van a acercarse a la lectura de forma similar. Sin embargo, yo creo que hay que darle siempre esa mirada de decir, bueno, la lectura te va a ser de provecho. Si te gusta leer, si te gusta la literatura, pues te va a aprovechar la parte artística. Y si tú quieres ser ingeniero, médico, qué sé yo, pues te va a aprovechar también la parte de estar desarrollando
tu capacidad lectora, de estar incrementando incluso tu nivel léxico. Entonces es cuestión de darle, pues, digamos, o mostrarle el beneficio según sus intereses, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar en una primera intervención de pronto. Genial, Maestro, y ahí maestro. también habría que ver, por ejemplo, lo que hicieron los demás profesores, o sea, los profesores precedentes, ¿no? Porque a veces cuando uno entra al aula ya hay una predisposición del estudiante a que el curso es aburrido. Claro. Y por otro lado también están predispuestos a que les importe un bledo. Y eso me ha pasado muchas veces por la expectativa, ¿no? Entra el profe de biología y química y todos, en línea, cuando eres profesor o eres profesor nuevo en un centro educativo X, ¿no? Y cuando llega el profesor de mates o de ciencias, todos están ubicaditos, sentaditos, escuchando clase, porque ellos entienden que esa materia es importante. Y cuando llega el profe de literatura, de historia, sociales en general o de comunicación, chivolo tiene lo suyo. O sea, es como que, no sé, de la misma forma se ve, por ejemplo, el curso de educación religiosa. La gente no lo estudia. Sí, 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 religión, dice, ya probé. O el tema de educación artística, o educación física. Educación física igual jugar pelota, ¿no? O sea, es la construcción también que se ha hecho de los, digamos, de los cursos, el estudiante. Hasta que, como yo les digo a los chicos, comenzamos a hablar, los comienzo a evaluar y luego ya sienten el boom de mi perreo intenso, los chibolos se cuadran. Y entonces las siguientes clases ya te prestan más atención porque entienden que o la materia les gusta o ya van diciendo, esto no me habían enseñado y comienza el tema de la nueva forma, ¿no? Y ahí yo volví a colocar lo que vi una vez cuando vi eso en la clase de Jeremías y me di cuenta que no era el único que lo hacía y ahora que usted también lo menciona, involucrar otros aspectos que no necesariamente son los temas de hacerlos leer, ¿no? Sino está pues la música, a veces para enseñar, por ejemplo, no sé, la generación del 27 española me ha pasado, yo coloco el cuadro del Guernica de Picasso, lo pongo de inicio, o imagen central y les hago exhibir a los chicos, que ellos miren y me den sus apreciaciones, sus interpretaciones. Por ahí siempre hay algunas explicaciones que uno les puede ir dando y lo vas acercando poco a poco al tema, ¿no? Y eso lo puedes llevar, no sé, pues la idea del fascismo ligada con la muerte de Lorca, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, los otros recursos también son importantes, ¿no? Eso es una lectura en particular, lo que me parece que es intensa, que debería explotarse sobre todo en una generación del multimedia, ¿no? O sea, la gente está muy metida con eso y ahora no sé si les pasará, pero a mí, por ejemplo, en lo particular es una pena no estar con los chicos al frente, pero también que todos estén conectados a una plataforma y en internet, por lo menos para el curso de literatura para mí es mucho más rico, porque lo que sufrí el año pasado es que no teníamos internet, que no había computadora, que no, un montón de cosas, pero ahora como todos tienen que estar conectados, es mucho más fácil buscarles un extracto de una película, por ejemplo, para explicarles qué cosa es un inca, en el sentido estricto de qué cosa es un inca, cuando hablamos de literatura de la emancipación, por ejemplo, ¿no? O el fragmento de la película Tupac Amaru de Fico García, donde esa escena donde todos los indígenas se dan cuenta pues que Tupac Amaru es el Inca y se arrodillan y esa parte les queda clarísimo a ellos, ¿no? Y dicen, profe, ahora ya entiendo, no es un rey, o sea, hay cosas que nos facilitan la vida y creo que esa es una de las experiencias que nos vamos a llevar los maestros. Bueno, yo ya tengo como más de 10 años en el aula y realmente esta experiencia es nueva, ¿no? Los chicos los que por lo menos se quedan en clase, porque ahora también tirarse la pera ya no hay que subir un muro, ¿no? Solamente es apagar el micro y la cámara. Sí. Pero creo que también hay se ha creado una necesidad en los colegios de implementar este tipo de plataformas, ¿no? Así es, Carlos, así es, como decía el maestro, enhorabuena, no es el asunto de que lean más, sino lo que leen, ¿no? La calidad de la lectura, ¿no? O el contenido de las mismas, ¿no? Algo que también decía Jeremías también, ¿no? Por acá tenemos algunas preguntas de los que han estado conectados en esta transmisión.
y de los que siguen conectados, excelente. Acá dice, ahora es mucho más accesible, dice Sonia Escobar, encontrar libros clásicos de todo tipo en PDF. Eso no significa que la gente lea. Pamela Medina dice, vuelvo a hacer la pregunta por aquí. ¿Quién ha dicho que se motiva la lectura solo con literatura? Dice, creo que están pensando en un tipo de estudiante que no está acorde con la heterogeneidad del perfil de los estudiantes en la actualidad. ¿No? Eso es lo que dice. Yo, a propósito de lo que dice Pamela y de lo que dice Sonia, había estado leyendo un poquito a Bradbury, una de sus entrevistas, y él hablaba de la posmodernidad y de cuatro ismos, ¿no? ¿Qué trae la era digital y qué trae la posmodernidad, ¿no? Primero, voy a citar a Bradbury, y él dice, todos los días cuando me levanto, piso una mina. Esa mina soy yo. Y el resto del día recojo mis pedazos. Y Bradbury, a partir de esta cita, dice que la era digital, ¿no es cierto?, representa cuatro ismos. El inmediatismo, el fragmentalismo, el superficialismo y el facilismo. La pregunta que yo les hago acá es, si es verdad que los chicos ahora pueden encontrar o pueden tener más accesibilidad, por ejemplo, a libros, ¿no es cierto?, a contenido bueno, ¿por qué les gana el inmediatismo y el superficialismo en este caso? ¿O por qué consideramos, en este caso, como dice Pamela, a un tipo de lector ortodoxo, un tipo de lector encasillado, un tipo de lector que hay que dirigir y que no podemos dejarle el libre pensamiento? Yo no sé qué opinan, pero yo creo que esta conversación que estamos teniendo no tiene que ver con eso, ¿no? Al contrario, estamos compartiendo ahorita diferentes métodos o digamos, diferentes maneras de enseñar, ¿no? Creo que eso es lo rico de la conversación y creo que estamos enriqueciendo esta a partir de las experiencias de cada uno, ¿no? Entonces, no, yo en lo particular no creo que la lectura se motive solo con la literatura. El maestro Norabuena pone música, Carlos también lo hace en su momento, Jeremías también lo hace. O también planteamos otras cosas como llevar al teatro a los chicos, o de repente, como decía Carlos, hacerlo rapear de alguna manera también se pueden aprender o se pueden motivar de esta manera, ¿no? Y creo que no, creo que es una visión sesgada, ¿no? De la que están teniendo ahorita, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Sí, maestro Edgar. Pienso que acá la cuestión no es lo que enseñas, sino cómo lo enseñas, ¿no? Y ese cómo justamente nos da, al menos a nosotros, la idea de recordar las diversas estrategias de enseñanza a partir de una realidad. El aula es heterogénea por naturaleza. Y esta heterogeneidad incluso es prácticamente generacional. Ahora, preguntabas, ¿por qué los alumnos, si tienen tanto acceso a la información como nunca antes, los alumnos se sumergen más bien, aunque suene contradictorio, a la superficialidad, ¿no? Leen esporádicamente. Claro, porque eso sucede porque estamos enfrentándonos a lectores totalmente diferentes. Son lectores multimedia y lectores multiplataforma. Y eso es lo que nosotros debemos comprender. Los lectores multimedia son los lectores que están, si en estos momentos nos están escuchando, están en la otra ventanita chateando, en la otra ventanita están con otra plataforma chateando, seguramente se van a aburrir de nosotros, nos van a cortar, van a poner otro vídeo, van a volver a ponernos, etcétera, etcétera. Entonces, es la naturaleza del nuevo lector. El nuevo lector no está capacitado para tener un rango de atención prolongado. Son rangos de atención esporádicos que van de un texto a otro texto. Son textos hipervínculos, son lectores de hipervínculos, son lectores multiplataforma. Entonces, esto, justamente entender esto,
nos motiva, nos da a nosotros la tarea de cómo atrapar a este lector para que al menos se sople pues una novelita de 60, 100 páginas. ¿Cómo lo hacemos? Y allí justamente viene lo que hace rato decía. No es lo que enseñamos, sino cómo lo hacemos. Si soy un profesor que le va a dar biografía, que le va a fastidiar con las obras, que cuándo nació, que cuándo fue su primera comunión, cuántos hijos tuvo, si no tuvo, si tuvo, no tuvo amantes, cuántas tuvo. Me pregunto, ¿es el curso de biografía, de historia, o es el curso de literatura? Porque si es el curso de literatura, lánzale de frente. Si vas a hablar de Juan Rulfo, no comiences con la biografía. Comienza directamente. Vine a Comala porque aquí dijeron, etcétera, etcétera. Lánzale de frente el rollo. In media res. Así como escribimos. Entonces, si tú le impactas a tu alumno, impactas al lector, ese lector se aguanta. ¿De qué me vas a hablar? ¿Que quién está diciendo que vine a Comala? A ver, ¿de qué me vas a hablar, profe? Entonces, esos 5 segundos de sorpresa van a hacer que al menos tu alumno te tenga atención, pues siquiera tus 10 a 15 minutos, ¿no? Y si ya te tuvo atención durante 15 minutos, ya date por buen servido, porque ese alumno es un lector multimedia y multiplataforma, ¿no? Y no te va a entender más, ¿no? Ya no va a entender más. ¿Por qué? Porque su naturaleza es justamente andar de texto en texto y andar justamente, digamos, de plataforma en plataforma, ¿no? De formato en formato, por último. Porque si se aburre de escucharte y de verte, va a comenzar, no sé, a poner un texto. Se aburre de leer, va a comenzar a ver tu video. Y así, eso es justamente el tipo de lector al que nosotros nos enfrentamos en la actualidad. Sí, no sé qué dice Jeremías, no sé qué Hoy dice. nuevamente, Claro, sí, Yosimar, sí. sí, Puedo hablar, ¿no? sí, yo iba a hablar una cosa bien puntual Sí, porque claro. esto que menciona el maestro Norabuena me recuerda mucho lo que Jeremías narra en La Conjura de los Dinosaurios, ¿no? Porque a veces también este nuevo profesor, este profesor que entiende estas condiciones, es avasallado, es aplastado por los maestros tradicionales que no quieren modificar ni cambiar absolutamente nada porque todo está hecho, porque todo está determinado, porque la normativa del ministerio así lo determina, porque estas son las lecciones que hay que enseñar, porque de esta manera se puede, es decir, tú generas un momento de risa y de alboroto en tu salón y en los minutos está el instructor, auxiliar o alguien en la puerta diciendo por qué hay tanto desorden, ¿no? Porque la idea de la educación es prácticamente un silencio sepulcral, el maestro hablando y el alumno anotando. Si el profesor mantiene el aula en silencio total, casi ni respiran los chicos, entonces es un excelente maestro porque tiene control de aula. ¿Me entienden? Esa es básicamente la lógica. Y me recuerda mucho lo que Jeremías va a ficcionalizar en esa novela, La Conjura de los Dinosaurios. Lamentablemente la visión de la novela pues termina en una catástrofe, ¿no? Se mata el profesor porque no puede lograr la cosa que quiere. Sin embargo, es la visión muy de Jeremías, pues no sé, todo es una lágrima, ¿no? Pues no le decía que Schopenhauer era su autor de cabecera, ¿no? Se le pone vela, ¿no? Que tú eres la luz, el camino, le dicen. Bueno, la cosa es que sí me lleva a esta comparación, a esta idea, porque muy aparte de lo que el maestro Norabuena menciona, que es correcto, las técnicas que un profesor puede aplicar, no es el cuánto saber, sino cómo enseño, el primer punto. Lo segundo es que al tomar ese camino te vas a enfrentar no solamente a un a un estudiante heterogéneo, distinto, con múltiples influencias y también diferentes aspiraciones,
muy comerciales, la verdad, ¿no? Muy materialistas, muy monetarias las aspiraciones de los jóvenes. Incluso la clásica pregunta, profe, ¿en cuál gana más? ¿En ingeniería civil o en ingeniería de minas? Y tú tienes que decirte, chivolo, ¿qué me está preguntando, no? El chivolo está preocupado por cuánto va a ganar. Ese es el segundo punto. Y creo que el tercer punto también es el descuido de los promotores, en el sentido de que el profesional que ingresa a dictar no siempre es eh, valorado por su método de enseñanza, ¿no? Sino por los papeles que puede presentar. Entonces tienes a un profesor de, no sé, pues de geometría, que es un ingeniero, no sé, de la NASA, pero no sabe explicar cómo llegar a 4 en una sumatoria de 2 más 2, pues, no sabe cómo enseñar. Y todo el salón termina jalando, ¿no? Y se contenta con si son unos brutos, que esto, que lo otro, y se acabó el asunto. O sea, también tenemos ese otro problema, ¿no? Que la educación, como bien mencionaba el maestro Norabuena, la educación básica de los colegios privados que apuntan a esta idea de ingresar a la universidad, se refleja en memorizar datos, memorizar fechas, memorizar fórmulas, y cosas por el estilo, ¿no? Y ya no está la noción de enriquecer a los jóvenes en la idea de formarlos como seres humanos. Eso es algo que no se piensa. Entonces, no te importa, o sea, no te importa tener un buen ciudadano ni un buen ser humano, ¿no? Lo que tú quieres es un ingeniero, un doctor, un abogado, así sea un gran hijo de puta, ¿no? O sea, eso es lo que el mercado demanda y lamentablemente lo que vivimos ahora, ¿no? En este tiempo, por ejemplo, de la pandemia, médicos que no tienen ni siquiera la mínima reflexión por el juramento hipocrático que una vez hicieron, ¿no? Entonces, creo que ese punto es algo que tenemos que también reflexionar, que es digamos, una consecuencia de la situación en la cual nos encontramos, ¿no? Sí, es verdad. ¿Qué me ibas a Bueno, decir, Jeremías? ¿Qué nos ibas a comentar? ya me olvidé ya. Bueno, algo sobre, este, justo me coincidía bastante con Maestro Norabuena, ¿no? Los jóvenes de ahora son multitask, ¿no? Están por acá, por acá, por acá, ¿cierto? Eh, y no hay que, por ejemplo, ahí ya me acordé ya. La poesía es algo que está descuidado, al menos también en el plan lector, ¿no? Creo que el plan lector es lo más parecido que tiene el estudiante a llevar a leer literatura, ¿no? Porque la literatura que se en el colegio es una historia literaria, ¿no? No es análisis, no es interpretación, o en muchos casos no lo es. Es historia Eh, de la historia a veces, ¿ah? exacto, ¿no? Sí, sí, cierto. O es anecdotario, Pero en todo caso, ¿no? A veces es anecdotario, ¿no? Ni siquiera es la propia literatura claro, como claro. el O propio incluso análisis. otros estilos, si se quiere, ¿no? Como decía Hauser. Bueno, eh, cuando en el plan lector, por ejemplo, se casa mucho la poesía, ¿no? Entonces, una forma de poder enganchar a los alumnos con la poesía es acercarlos a algo que tienen más cerca, ¿no? Que es la música, ¿no? Y hay muchos poemas musicalizados, ¿no? Por ejemplo, la que Carlos mencionaba en 27, me acordé de Leonard Cohen, tiene una canción de Lorca, ¿no? Pequeño Val Vienés, creo que se llama la canción, el poema, ¿no? Y que Morente lo traduce en flamenco y es una canción que da bastante. Incluso se puede utilizar, por ejemplo, para analizar, buscar figuras literarias también. O Claro. sea, se puede enganchar al alumno o sea, se puede aprovechar su multiatención, de tal manera que encaminarlo, pues, ¿no? Entonces ahí vemos también un profesor que tiene que adaptarse a nuevos tiempos. Yo tengo una pregunta, ya que ustedes todos somos, bueno, todos escribimos, ¿no? Y también enseñamos literatura. Eh, ¿Qué, qué importancia tiene ser escritor y enseñar literatura? ¿No? Por ejemplo, lo pregunto porque muchas veces se relaciona al profesor de literatura con la literatura infantil y juvenil. ¿No? Si eres docente y escritor, entonces escribes literatura infantil y juvenil. Pero hay muchos profesores que no, que escriben bueno, novelas, entre comillas, mayores, ¿no? Para mayores. Entonces, esto de acá es esa relación docente, literatura infantil y juvenil, ¿es algo, no sé, algo necesario? O sea, ¿el docente necesariamente debería escribir para educar? Bueno, si yo básicamente tomo la palabra, yo creo que
en ese caso también tenemos que ver, o sea, yo creo que básicamente la escritura se da hacia una necesidad básica, ¿no? Yo, por ejemplo, en este momento no me planteo escribir algo que yo no conozca, ¿no? O sea, yo soy muy aferrado a mis creencias y creo que puedo escribir sobre eso porque creo que es lo que de alguna manera siento y lo que me acomoda expresar, ¿no? Hay otros que pueden fabular de otras cosas y por ahí leer. Por ejemplo, no sé si ustedes, digamos, han visto que después de la publicación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación salieron un montón de escritores que utilizaban este documento para crear novelas, ¿no es cierto? En este caso, Alonso Cueto, por ejemplo, Fernando Ampuero en algún momento. Entonces, utilizaban estos documentos, ¿no? Tienen esa facilidad y lo hacen. Roncagliolo, por ejemplo, en Abril Rojo lo hizo, ¿no? Y tienen esta facilidad, ¿no? Pero yo también creo que, digamos, también tiene que ver mucho con el estudiante, ¿no? También tiene que ver mucho con qué pide el estudiante, ¿no? Y si podemos ver lo que pide el estudiante en la actualidad, podemos ver lo que leen, ¿no? Y lo que leen son puros bestsellers, ¿no? O puras literaturas planas, lineales, ¿no? Sin mucho estilo, sin de alguna manera mucho quehacer literario en estos casos, ¿no? Entonces, yo Ahí creo está generalizando, ¿ah? No, no todos leen eso, ¿ah? Bueno, incluso algunos ni que la leen, mayoría pero sí no lo todos leen, leen ¿no? bestsellers. Eso. Sí, la mayoría sí, ¿no? No creo que todos, pero sí la mayoría lee bestseller, ¿no? Entonces, yo sí creo que voy por ese camino, ¿no? El camino de que yo no puedo escribir de cosas, digamos, metaliterarias o no sé, sino que me aboco más a las creencias que yo, ¿no? Yo puedo fabular, ¿no? No sé qué opina el maestro Norabuena, no sé qué opina Carlos. Bueno, yo pienso que puntualmente escribir para educar, sobre todo escribir literatura para educar, es totalmente mezquino, debido a que creo que la literatura va mucho más allá. No, allí constreñimos la literatura y en realidad la literatura pues no ha nacido para educar, ¿no? Ahora que nosotros podamos usar la literatura para educar es otra cuestión diferente, ¿no? Que nosotros utilicemos las obras literarias para dar ejemplos, no sé, para poder encaminar. eh, Ves ahí a un alumno que no sabe hacia dónde ir, no sé, leas El Principito, leas Juan Salvador Gaviota y por ahí lo orientas, eso sí puede ser. Pero si nosotros vamos a constreñir nuestro quehacer literario para educar, me parece que es totalmente mezquino para con la literatura. Además, relacionar al docente guión escritor con la literatura infantil y juvenil, yo creo que es una mera etiqueta. Es una mera etiqueta que por último no es tan, digamos, no es tan real ni se da para todos los casos, ¿no? Pienso que como escritor, al momento de ejercerla, uno va a pensar en escribir de acuerdo con sus concepciones artísticas y no necesariamente pensando de que este cuento le va a ayudar a mi alumnito, este otro cuento va a ayudar a mi otro alumnito y me voy a crear este otro cuento para, no sé, para que mi otro alumnito apruebe o salga bien en el curso, qué sé yo, o por fin se acerque a la lectura, ¿no? Pienso que si nosotros caemos en ese juego, estamos eh, actuando totalmente, de una manera totalmente mezquina para con la literatura, porque la literatura es mucho más trascendental, va mucho más allá de esa simple función didáctica, ¿no? ¿Tú qué dices, Carlos? Definitivamente, hay dos puntos en particular, ¿no? No descuidar lo que el alumno lee, que
Si bien es cierto, habíamos mencionado una vez atacar los niveles de lectura del estudiante, de acuerdo a la edad también, eh, puesto que mencionábamos que no es malo que la gente lea algunos textos, pero tenemos que tener en cuenta que esos textos de una forma están creados para ciertos niveles, ¿no? El problema es que cuando un alumno pues llegue a un nivel superior leyendo la misma cosa, entonces ahí deberíamos ya llamarnos a la reflexión, ¿no? Este, lo segundo es que tampoco considero que en toda medida leer bestseller sea malo, ¿no? Recordemos que podríamos denominar al primer bestseller, pues, a la escudita del joven Werther, que en su momento fue una novela muy vendida y es muy bacán, ¿no? Werther es personaje emblemático de Jeremías, ¿no? Jeremías se ha tatuado Werther al lado del pecho. Quiere la muerte de Werther, por eso yo no le dejo con sacar permiso para armas porque tengo temor, ¿no? El día va y al final lo estamos velando, ¿no? Entonces yo soy el último romántico y plum suena y ya está, listo. Pone José José Y y ya está. nos deja su novela epistolar también para que la publiquemos y todo el rollo, ¿no? No va a atacar la chamba ahora a los tres a hacer la última parte de editor, ¿no? Nos vamos a turnar, ¿no? Y sí, yo encontré ese libro y todo este rollo, pero considero que la lectura de los bestsellers tampoco es mala. Nada que nos invite a llevar a alguien a la lectura en sí es negativo, pero sí considero los niveles, el tiempo, ¿no? El tiempo en el cual esos libros llegan. Por ejemplo, no veo a un hombre de 30 años, pues, a mi edad, ¿no? O sea, 30 y tantos años leer, pues, ¿quién siguió mi queso, pues, no? Quizás en un primera instancia, ¿no? Cuando era, no sé, pues, en mi educación básica de primaria, ¿no? Era una buena lectura entretenida, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si se acordarán de esos temas de esos libros Santillana que nos ponían a veces mitos me acuerdo en esa época, pues, ¿no? Los 90 cuando estaba en el cole. Entonces, sí, hace algunos años nomás. Y eso para mí era entretenido, ¿no? Me captaba, no había mucha complejidad ni nada por el estilo, pero yo estaba en primaria, o sea, era acorde a mi edad también ese tipo de lectura, ¿no? O sea, yo considero que no está mal leer ese tipo de cosas, como habíamos llegado también en la clase anterior a decir que los libros de autoayuda no eran negativos, sino, digamos, la autoayuda que nos llegaba hoy en día a nosotros, ¿no? Y bueno, eso creo que sería puntos en los cuales también habría que considerar, ¿no? Sí, muy bien. Ahí, por ejemplo, Melody Acosta comenta el suicidio de Albertino. Bueno, creo que Jeremías es Albertino, ¿no? Es como una especie de Albertino, ¿no? Claro, es su alter ego, pero o sea, Es alter Jeremías es ego, ¿no? Albertino, él cuando muera va a firmar así. El nombre de mi Claro. perro es. La Esperemos. juguita del joven Albertino, esa es la versión que así va a titular su obra, es la obra que nos va a dejar, va a ser una obra Sí, póstuma. Con cielo gris. sí, sí, con cielo gris, ahí está, ya te tiró Para remar, y con esto ya te vamos a inmortalizar, la ya. cancha, te mandó el centro, tienes que pararle de cabeza y meter el gol nomás, Carlitos. Escúchame, Ana Sandoval dice lo siguiente, ¿no? Creo que una de las labores fundamentales de un docente que se dedica a la literatura es la de guiar al estudiante a encontrar o averiguar sus intereses en cuanto a lo que le gustaría leer o qué es lo que espera de la literatura. Es cierto que hay libros muy básicos y no está mal leerlos. Sin embargo, sí se debe tener en cuenta que ese nivel de dificultad de la lectura debe ir en aumento. Eso es lo que dice Ana Sandoval, ¿no? Entonces, en todo caso, la opinión de Ana Sandoval tiene que ver mucho con no solamente un profesor de literatura, sino un gestor literario, ¿no? Un gestor que de alguna manera posibilite, digamos, una lectura crítica hacia los chicos, pero no solamente una lectura crítica, sino que también le dé libertad de opinión, libertad de decisión, libertad de elección, ¿no? Creo que eso también es una parte fundamental del docente, ¿no? En estos momentos y en esos tiempos, ¿no? Bueno, pienso que también es importante no solamente el nivel, sino también la dosificación, ¿no? Es fundamental. Y como tú dices, y como de pronto la que ha comentado, ha mencionado, que en verdad hay que buscarle, justamente, conociendo al alumno, tú tienes que buscar sus intereses. Yo recuerdo el año pasado que tenía en el aula de cuarto de secundaria, había más mujeres y, y en verdad eran algunas eran unas feminazis.
Entonces, bueno, en el curso de literatura les tuve que hacer leer un par de libritos de Chimamanda Adichie, Todos debemos ser feministas, y el otro libro no recuerdo, pero eran dos libritos chiquitititos de Chimamanda Adichie, y que justamente hablaba de que todos debíamos ser feministas, pero de una manera muy particular, ¿no? Y es decir, el título era engañoso porque Chimamanda Adichie te hacía reflexionar de que ni lo uno ni lo otro es lo correcto, ¿no? Y de que en verdad tendríamos que buscar una especie de punto de equilibrio. Cuando leyeron el título, todas mis alumnitas feminazis cogieron el libro y lo devoraron, ¿no? Y a la clase siguiente volvieron con una situación totalmente distinta. Profesor, el título es engañoso porque este libro más bien nos tira para el otro lado, ¿no? Pero, ¿qué has logrado? Has logrado que el alumno lea. Y has logrado que el alumno valore el libro. ¿Te das cuenta? Está bien que no le haya interesado de repente o no esté de acuerdo, pero si tú ya te diste cuenta, pasó del nivel literal, del nivel inferencial al nivel crítico valorativo. Y que un alumno llegue al nivel crítico valorativo ya es todo un éxito para un profesor de literatura. Bueno, no quiero ser digamos, tan mezquino ni tan conformista, pero en realidad es eso, ¿no? Entonces, cuando un alumno te dice que este libro no me gusta porque tiene esta idea, brinda esta otra opción, etcétera, etcétera, ya está valorando adecuadamente un texto. Y eso es lo más importante. Entonces, para terminar, hay otra idea que quería decirles. En verdad, no hay libro malo. No hay libro malo. Todo libro, bien aplicado, con buenas estrategias, siempre te va a enseñar algo. Siempre. Y allí va a haber justamente va a estar presente la sapiencia del profesor para que pueda sacar incluso de un cuentito infantil, si tú lo llevas a secundaria, puedes incluso utilizar estrategias diversas para que ese cuentito infantil que todos pudieran despreciar sea un excelente material de trabajo para ese grado. Lo que quiero es terminar con esto. No hay texto malo. Lo que hay es un lector de pronto que no se fija en las bondades de un texto, y si estamos dentro del contexto del aula, un profesor que no sabe utilizar ese texto para que los alumnos lleguen a un objetivo determinado. Entonces, en verdad, creo que Carlos lo decía, todo aquello que te acerca a la lectura y todo texto que te haga pensar, que aunque sea incremente tu nivel tu nivel léxico, ya es un texto que te está beneficiando. Sí, sí es verdad. No sé qué dice Carlos. Bueno, en todo caso, por aquí, por ejemplo, tenemos algunas acotaciones. Melisa Pérez García, la amiga Melisa dice: hola chicos, yo creo que no está mal leer el bestsellers. Yo a veces lo hago por mi trabajo y creo que algunos de estos tienen aspectos interesantes. Creo que lo importante sería saber resaltar eso, interesante y bueno, y también guiar a nuestros alumnos para probar otros textos. Apoyo a Ana Sandoval, somos guías, dice, ¿no? Melody Acosta dice: ¿qué opinan sobre la forma de aprender de los estudiantes multiplataforma? ¿Debería seguir manteniéndose? Y es lógico, ¿no es cierto? Y lo que digo también y lo que también manifiesto, lo que dijo el maestro Norabuena sobre el término feminazi. Creo que es un término que de alguna manera hay que traer un poco a acotación, porque de alguna manera creo que ningún extremo está bien, pero tampoco es correcto utilizar el término en estos casos, porque creo que básicamente ya hace mucho tiempo hay escritoras que tienen una lucha justa para de alguna manera equipararse e igualarse a ciertas situaciones que de repente la cultura les ha negado, ¿no? O la cultura entre comillas, ¿no? Y creo que para eso hay que mantener una regularidad en los términos que utilizamos.
Creo también que es importante, como decía el maestro Norabuena, y acá sí creo que le doy su like al maestro, es que es importante que nosotros seamos guías, pero también aceptar de alguna manera las diversas opiniones, ¿no es cierto? Y también las diversas estructuras multiplataformas que tienen los estudiantes ahora, ¿no? Hay que aceptar esta diversidad, hay que entender también la diversidad y sobre todo algo muy importante, ¿no? Precisamente no utilicemos términos que puedan herir susceptibilidades en este caso, ¿no? Yo creo que eso sería lo importante. No sé si quiere opinar algo más Jeremías, por ahí Carlos. Sí, bueno, con respecto a coincido, ¿no? Un poco guardar las distancias, bueno, pero con respecto a lo que dice Melody, ¿no? Sobre las plataformas y se deben tener, me parece que lo de ahora es un poco improvisado, ¿no? Es un poco improvisado, se está dando el paso, ¿no? Pero es una buena plataforma, es una buena herramienta, ¿no? Para estos tiempos hipermodernos, ¿no? Y es muy funcional porque te abre la puerta a muchas, este, herramientas y se debería mantener, sí, pero también pues el contacto humano, ¿no? El de estar en el aula, delante de los alumnos o con ellos, y preguntando, ¿no? Interactuando, pues no se puede conseguir en estas plataformas multimedia, ¿no? ¿Tú qué dices, Carlos? Porque acá lo que dice Melody es, Bueno, ¿qué opinan sobre la forma de aprender de los estudiantes multiplataforma? Dice, ¿ah? ¿Se debería seguir manteniéndose o no? ¿No? En este el caso, estudiante es que el estudiante multiplataforma, como se le ha denominado en esta charla, en realidad tiene una forma particular de acercarse al libro, ¿no? Yo creo que la pregunta, más que si es que este tipo de forma de lectura va a seguir, me parece que sí, ¿no? De una u otra manera, los avances tecnológicos, lo que vivimos hoy en día determina que este camino prosiga. El tema, creo que se planteaba al inicio y lo mencionaba el maestro Norabuena, era cómo hacemos nosotros, los autores, los maestros, para poder acercarnos a este nuevo tipo de lector y no estar tan alejados, ¿no? Y nuevamente yo, en ese es creo que el punto en que deberíamos discutir, ¿no? Y por ahora, siento que es correcto lo que mencionaba, también lo que dice nuestra amiga Melissa, ¿verdad? Y lo que dice también Ana, que es cierto, ¿no? O sea, no hay que despreciar ningún tipo de textos o de maneras de acercarnos al libro, ¿no? A la lectura. También eso lo mencionaba a su manera, mi amiga Pamela, ¿no? Pamela Medina, que en comentario más arriba lo decía, ¿no? La heterogeneidad del estudiante, y eso no puede, digamos que, reducirse solamente a un tipo de estudiante ideal, ¿no? Porque hasta si nosotros entendemos eso, estaríamos completamente alejados, aislados, y ahora dentro de esta noción tiene que profundizarse algunos conceptos como la noción de respeto, ¿no? Y esa noción de respeto que es trascendental en todo, también nos va a permitir como, digamos, como una especie de guía para atacar otros males dentro del aula, ¿no? Esos males que nosotros somos, digamos, bastante, los conocemos, pues, ¿no? El tema de la homofobia, el tema del racismo, el sexismo propio, el machismo que dan dentro de los mismos salones y que se reproduce a partir de bromas, de chistes, hasta incluso el papel de la risa, muy interesante, que reafirma este papel de autoridad, ¿no? Frente a los demás. Entonces la literatura, bajo ciertos conceptos, bajo ciertas ideas, muy audazmente puede ayudar a reflexionar y tomar conciencia del carácter de humanidad de las personas y en tal medida poder ponerle alto a estas prácticas, teniendo en cuenta que estas nuevas generaciones pueden ser reeducadas, pueden de una u otra manera llegar a pensar de manera más amplia, más libre, entender la diversidad, ¿no? Que en la diversidad se encuentra, digamos, la igualdad, ¿no? Eso sería un punto bien peculiar que nos permite la literatura y afrontar a un nuevo lector que por esta, digamos, hibridez de su lectura, está más propicio a lograr entender esas ideas de estos tiempos más, tiempos recientes, ¿no?
Yo también quería leer aquí un comentario de Jacobo Martín que nos dice, ¿qué piensas sobre difundir la literatura científica? Poco o nada se difunde. Ahí yo no entiendo bien esta pregunta porque cuando se refiere a literatura científica se refiere a la teoría literaria, o sea, todo lo que es teoría crítica No, literaria, yo creo que él o está se hablando, refiere al y libro de disculpa, ciencia, ¿no? Porque a veces también está Jacobo Martín, creo que lo que claro, se porque a está veces refiriendo hay una idea de confusión del sobre concepto de literatura literatura, referida a ¿no? física, química, ¿no? Yo creo que a eso se refiere él, ¿no? O por ejemplo, avances tecnológicos, ¿no? Yo creo que básicamente eso se está refiriendo, ¿no? ¿Por qué poco o nada se difunde, ¿no? Yo estoy en contra de lo que dice el maestro Jacobo, ¿eh? Yo creo que sí se difunde y bastante, ¿eh? Lo tenemos cerca. Hay mucho texto que tiene que ver mucho con la ciencia. El asunto es que no lo leemos, ¿no? Está ahí al alcance, pero el asunto es que no lo leen, ¿no? O sea, la gente no lo lee, no se da el tiempo para leerlo, ¿no? Entonces, esto de que poco o nada se difunde, eso también tiene que ver con el tema que conversamos la semana pasada sobre los medios de comunicación, y un poquito sobre la literatura y los medios, ¿no? ¿Qué hacen los medios, ¿no? Y en este caso, ¿cuál es su compromiso, ¿no? Y entonces es como lo que hacía referencia, ¿no es cierto?, hace un rato con esta cita, ¿no? Parece que nosotros los profesores somos como una especie digamos, de estos individuos o de estos seres, ¿no es cierto?, que se levantan todos los días y pisan una mina, ¿no? Tal vez la mina es el salón de clase, ¿no es cierto? Y que de pronto, después de haber pisado esta mina, todo el día pasamos recogiendo nuestros pedazos, ¿no? En cada alumno dejamos un pedazo de nosotros. Eso es lo alucinante de esta carrera, que en cada alumno que tenemos, en algún momento, siempre nos escriben por ahí por interno o nos dan manifestaciones de cariño, ¿no? Porque algo dejamos en ellos, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, lo trascendente de esta carrera. O sea, así nos recojamos por pedazos, hay algo que dejamos en los chicos que tenemos o que pasan por nuestras aulas. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y creo además que no implica la difusión, o a qué hablamos, o a qué nos referimos con difusión. Porque si hablamos de la difusión de la televisión peruana, la televisión peruana es un fiasco desde hace 40 años atrás. O sea, no podemos manifestar la difusión en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, nacionales creo que eso es lo que pasa. Pero siento yo que hay cosas que están al alcance de nosotros, ¿no? El asunto es cómo llegamos a ellos, ese es el interés de cada uno, ¿no? Creo que eso es lo importante, ¿no? No sé qué dice el maestro Norabuena, no sé qué dice Jeremías, no sé qué dice Carlos. Bueno, yo quería manifestar una idea, pero antes aclarar o en todo caso disculparme con los que están presentes escuchándonos, que bueno, la expresión feminazi no era peyorativa, era más bien coloquial, y que obviamente en las aulas nosotros, los docentes, tratamos de ser entes mucho más democráticos. ¿Por qué? Porque vamos a entender lo que acaba de decir Carlos, ¿no? En nuestra diversidad, en nuestra heterogeneidad, está justamente la igualdad, la riqueza, la potencialidad de nuestros alumnos. Pero bueno, la idea que quería recalcar es lo siguiente, es que no vamos a cambiar, en realidad no vamos a cambiar a los lectores de hipertextos, no vamos a poder cambiarlo, porque ellos son los lectores de hoy. Lo que tenemos que hacer es cambiar nosotros. Bueno, yo tengo 40 años y a veces, cuando yo me acerco a los alumnos, me da la impresión de que soy un dinosaurio tratando de enseñar a un Homo sapiens, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, es terrible porque tú, para que enseñes a un alumno de hipertextos, a un alumno multiplataforma, eh, tienes que convertirte en un profesor de hipertextos y en un profesor multiplataforma para que lo puedas entender y para que lo puedas guiar, ¿no? Obviamente tiene sus pros y sus contras ser ese tipo de lector, ¿no? Uno de los defectos, digamos, o uno de los aspectos negativos que he visto es que se quedan solo en la superficialidad.
que es creo también el asunto que hemos estado comentando hace rato. Entonces lo que trato, al menos desde mi perspectiva, es que este alumno gane en profundidad de lectura y que no se quede solamente en lo literal, que al menos trate de inferir. Y si llega al nivel crítico valorativo, carambas, es todo un logro, ¿no? Y si de allí pasa al nivel intertextual y de allí pasa al nivel creativo, bueno, entonces hemos logrado un buen lector. Entonces, en ese sentido, nuestra tarea no está en que este Homo sapiens se convierta en dinosaurio, sino que más bien el dinosaurio evolucione para que lo pueda guiar, ¿no? Eso no significa que tampoco pues vamos a estar como lectores de hipertexto, ¿no? También en la superficialidad, como que algunos de nuestros colegas justamente lo han malinterpretado, ¿no? Algunos de nuestros colegas se han convertido igual en lectores de hipertexto, tienen una lectura totalmente superficial, y esto es lo que justamente hace daño, ¿no? Nosotros debemos conservar siempre, ¿no?, nuestra lectura profunda, nuestra lectura inferencial, nuestra lectura crítico-valorativa, pero tratando justamente de asimilarnos a los alumnos, no para metamorfosearnos, sino para poder guiarlos con mucho más contundencia. Y esto me trae a colación también el otro comentario que estaban haciendo con respecto a la difusión de textos científicos. Lamentablemente, esto también tiene un vínculo con el plan lector. En el 100%, o vamos a poner el 80% ya porque seguramente hay colegios que sí lo cumplen. En casi el 80% de colegios, el plan lector se entiende como plan literario, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que en ese plan lector están el 100% de obras literarias. Y allí justamente también la limitación a textos de otra naturaleza. Cuando hablamos de plan lector, no pensamos en textos científicos, en textos que no sean de la naturaleza de naturaleza literaria. Y ese es un gran problema que tenemos en los colegios, ¿no? Estamos malinterpretando también el plan lector. Y eso provoca que justamente se lea, de leerse sí se lee, pero se lee poca literatura científica en los colegios de manera, digamos, entre comillas, obligatoria, ¿no? Eso es lo que quería comentar con ustedes. Sí, no sé qué dice Carlos también por ahí. Bueno, antes que opine Carlos, porque Carlos es un tipo que habla y analiza todo, te pinta la cancha, como se dice, ¿no? Es un tipo que te pinta la cancha. Por ahí Jacobo, el maestro Jacobo dice, bueno, él por ahí cita algunos libros de divulgación científica y creo que sería bueno compartirlos acá también para las personas que quieran por ahí un poquito enterarse de esta literatura científica, ¿no es cierto? Él hace la aclaración que dice que ha ido 2 veces a la Feria del Libro y no ha encontrado libros sobre ciencia. Hay que aclararle al maestro Jacobo Martín que la Feria del Libro está manejado por grupos de poder bastante interesantes, pues, ¿no? Hablamos del comercio, ¿no? Hablamos de la Cámara Peruana del Libro, ¿no? Y entonces, imagínate, ¿cómo se espera encontrar dentro de la Feria del Libro literatura científica que a lo mejor yo creo que sí debe haber, pero es rebuscado, ¿no? Si de alguna manera esta misma feria sirve y ha servido en algunos momentos para promocionar a escritores como Alejandra Baigorria o Laura Bozzo, ¿no? Entonces, no es o sea, no estoy diciendo que actualmente la Feria del Libro no sea buena, pero pienso yo que, digamos, buscar una aguja en un pajar es un poco complicado, ¿no? Sabiendo y entendiendo cómo se manejan a veces los espacios en la Feria del Libro. Creo que Carlos sabe mucho de eso y creo que sería un tema a discutir posteriormente, ¿no? Pero acá el maestro Jacobo Martín, por ejemplo, nos dice, un buen representante de la literatura científica es Javier Santoalla, de Date un Voltio, ¿no es cierto? También, por ejemplo, nos comparte y nos dice
otro es Aldo Bartra, de Robot de Platón, y otro es Michio Kaku, ¿no? Michio Kaku, ¿no es cierto? También, ¿no? Ahí está. Y ahí está. Y por ejemplo, acá Sonia Escobar nos dice divulgación científica, hace la pregunta, ¿no? Isaac Asimov sería eso. Yo creo que acá estamos hablando ya de literatura de ciencia ficción, pues, ¿no? Y eso sería, digamos, Bueno, ¿no? Ahí hablaríamos también de Bradbury, por ejemplo, ¿no? No sé, hablaríamos por allí, ¿de quién más? No sé, ¿de quién pensaba, por ejemplo, literatura de ciencia ficción? Eh, no sé, por ahí Jeremías, a ver, uno de ciencia ficción, así, el toque rápido. Maestro, enhorabuena, un autor. Philip K. Dick. ¿Ah? lo que, lo, Philip K. Dick. Philip Dick. Ya. Maestro, enhorabuena, usted, un autor de ciencia ficción, así rápido, Carlos, un autor de ahí ciencia ficción. lo que dice Sonia, Isaac Asimov también, ¿no? Y El Saga mismo Simón, Bradbury, claro, ¿no? claro. ¿Tú qué dices, Carlos? Un autor, yo no recuerdo muy bien, ¿ah? Bradbury, Asimov, ¿quién más estaría Claro. allí? Pues, ¿Cómo se llama el que escribió? El de Horizonte Espacio, Orwell de Claire, 1984, Claire, el de Claire. Ya, Wells, ¿no? 1984. También, ¿no? La guerra Arthur de los Claire, mundos, no. Wells, ¿no? claro. Wells, Claro, Arthur Claire, claro. claro. Bueno, listo, ahí compartimos, hicimos un intercambio de libros, al toque un intercambio de títulos de libros, perfecto. Dice Sonia Escobar que Asimov hacía divulgación científica y ciencia ficción. Recomendación, breve historia de la química. Ahí está, perfecto. Muchas gracias, Sonia Escobar, por compartirnos el título del libro. Carlos, no sé si nos quiere decir algo más ya para ir cerrando esta edición. Hay un tema importante que se mencionó y lo menciona el maestro Jacobo, es en relación a la Feria del Libro, pues, ¿no? Que la Feria del Libro, si bien es cierto, es un momento, es, digamos, una fecha de moda dentro de digamos, del año en el país, ¿no? Y si se lanza la feria y toda la gente, lectora o no lectora, va a la feria a tomarse fotos, no sé, pues, tú vas a la Feria del Libro y hay mucha gente que está tomando selfies y pocos están Comprando leyendo, libros. comprando, ¿no? O sea, claro, compran, se toman la foto con el autor y todo eso. Hay de todo, pues, ¿no? Pero la queja iba específicamente a algunos títulos que no se encuentran. Y son títulos que no se encuentran porque este es un comercio, pues, ¿no? No se le lleva leña al monte. Entonces, se supone que si la gente no consume ese tipo de lecturas o no están pedidas, simplemente no se lleva, ¿no? No se vende. Y eso es algo que nos puede irritar, porque seguramente muchos quisiéramos acceder a ese libro, pero habría que ver la cantidad de esos muchos. O sea, fríamente, el frío cálculo nos enseña eso, ¿no? Entonces no siempre la feria va a ser digamos, la manera para poder conseguir los libros que deseamos, ¿no? Yo recuerdo mucho que ya hace un par de ferias atrás, 2 o 3 quizás, fui a buscar el libro de Juan Gonzalo Rossi, Canto desde lejos, y me caminé toda la feria, o sea, yo no les miento, fui con un par de amigos, Cristian y Jessica, que un aprecio enorme, que caminaron conmigo desde casi las 2 de la tarde hasta 7 u 8 de la noche. Y recién solamente había un lugar que ni siquiera estaba en exhibición. Me acuerdo que lo compré en Librería Sur. No estaba en exhibición el libro, tuve que ir a preguntar y lo sacaron de las cajas donde sea libros que nadie compra, y ahí este es el texto y me lo vendieron. O sea, no siempre hay, ¿no? Y no estamos hablando de un escritor menor, ¿no? O sea, no estamos hablando de un escritor menor, pero sin embargo no estaba. Claro, pero tú vas a poder abrir otros títulos quizás que no consideramos de tan valía, pero ahí están, ¿no? En edición tapadura, de lujo, ¿no? O sea, son peculiaridades, pero eso es parte del comercio, ¿no? O sea, recordemos siempre que la Feria del Libro es una feria, por la misma denominación, es una feria, ¿no? O sea, hay venta, hay comercio, y se oferta lo que la gente reclama, ¿no?
O sea, imaginemos cuántos libros de escritores importantes podríamos encontrar en la feria que no sean clásicos, ¿no? O sea, también es otro problema. Y creo que la ambición de muchos autores muy buenos que se encuentran en provincias es llegar a la feria, por ejemplo, ¿no? Como una vitrina. Pero ahora, ¿cuántos pueden acceder? Incluso los que están en Lima, ¿cuántos pueden acceder a una presentación de sus obras en la feria? ¿Cuántos pueden acceder que no sean Jeremías Martínez, que van hasta la prensa a entrevistarlos en la misma feria? O sea, que puedan lograr ese éxito. Claro, Jeremías mandó su propia prensa, ese es un hombre con las influencias que ya cuántos envidiarían tener ese. Claro, es la BD, vino para exclusivamente desde el Callao hasta la Feria del Libro para entrevistarlo. O sea, exclusivamente para, y encima hicieron un pequeño corto de la entrevista de Jeremías, fue una cosa bien graciosa. Para que veas es un éxito, Jeremías. Sí, es un éxito en venta ese muchacho. Es no te digo que él no va a lanzar la escuita del joven Albertino, ese es testimonio y muerte de Jeremías. Entonces la cuestión es bueno, cerrando el paréntesis que siempre es el tema de la broma con Jeremías, que es un gran amigo, pero lastimosamente, y para responderle al maestro Jacobo, ese es el problema, ¿no? No es muy comercial, y al no ser muy comercial, no, digamos que no se encuentra tanto el acceso, y eso es una pena, ¿no? Pero hay que ver quién valora los textos también. Ese es otro problema, ¿no? Cuáles son los textos que se deberían, digamos, valorar y quién los valora, ¿no? Recuerdo hace un momento que a los editoriales nos mandaron un correo para la nueva biblioteca que se abría acá en Lima, la biblioteca de la Metropolitana, si no me equivoco, donde decían a las editoriales qué libros tenían que los puedan proporcionar. Y la verdad es que tú revisabas y era más de lo mismo, bueno. No encontrabas que pedían títulos de escritores que uno pues valoraría, ¿no? Por ejemplo, en poesía yo no vi nunca el nombre de Barbieri, de Luque, de Domingo, o sea, no habían esos poetas, ¿no? No habían esos poetas, ¿no? Pero obviamente sí había otros escritores, ¿no? No habían otros escritores que sí estaban ahí, merecida y merecidamente, no lo sé, pero ahí estaban, ¿no? Y pedían sus títulos. O sea, la pregunta es, oye, ¿quién es la persona que piensa ese tipo de cosas? ¿Quién es el que solicita los libros? También es otro punto a discutir, ¿no? Y ese es el problema para responder nuevamente al maestro Jacobo en la situación de por qué en la feria lamentablemente no encontró el libro que él deseaba, ¿no? Claro, esa es una explicación clara, ¿no? Evidente y bueno. Ana Sandoval nos hace recordar también Orwell, ¿no es cierto? 1984 de Orwell, ¿no es cierto? Hemos recordado a algunos autores de ciencia ficción también, ¿no? Y bueno, creo que ya debemos cerrar el programa, ¿no es cierto? El día de hoy hemos tenido de invitado al maestro Edgar Norabuena, a quien le agradecemos mucho por la participación, por los comentarios, ¿no? Y creo que ha sido, a pesar de alguna manera de la diferencia de comentarios, creo que ha sido un buen programa, me parece que ha sido un buen programa. Ya sabíamos de antemano que no todo esto lo íbamos a discutir en un solo programa, así que ya vienen más programas sobre educación y literatura, definitivamente. Pero yo creo que el día de hoy vamos a cerrar, ¿no es cierto?, con unos poemas, ¿no? Sobre todo conmemorando el Día del Profesor, ¿no? Íbamos a leer unos poemas. Yo tengo preparado, ¿no es cierto?, un poema de la genial, ¿no es cierto? A mí me parece espectacular este poema, de la genial Rosela Di Paolo, ¿no? Que se llama Profesora de Lengua y Literatura Ex, ¿no? Y luego pues le doy el pase a Jeremías y finalmente termina Carlos y ahí terminamos la edición. Este poema es de Rosela Di Paolo y tiene el epígrafe de Javier Sologuren, ¿ah? Dice, sepan que estoy viviendo nubes, sepan que canto. Dice, ¿no? Nunca más pararme frente a la pizarra, ex efémina, con un cucharón para meter los platos vacíos de sus cabezas, el engrudo homérico, la berenjena egóglica, el acento esdrújulo y miserable, ni más tizas de colores, salsas de tomate para abrirle las bocas. Ojalá el entendimiento. Ya no la tarjeta y la tostadora horaria,
saltando con su tartanza el rojo vivo, ni exámenes para probar cuánto resisten mis nalgas en el pupitre y cuántas tildes pueden gotear un cárdeno Faber-Castell. Dice, además, puede gotear un cárdeno Faber-Castell. Se acabó la clase, la ilusión de Mango, todos al recreo. Yo al recreo, pero sin vuelta. Al recreo de desclavarme de la pizarra y saltar por la escalera al fin resucitada. Último día, las rejas se levantan y en este valle ameno, nubes, sepan que canto, bestias. ¿No? Rosela Di Paolo. Jeremías, a ver, dinos. Tremendo poemazo, tremendo poema. Bueno, quería agradecer al maestro Norabuena por tomarse el tiempo. Recuerden que es un muy buen narrador guaracino, ¿no? Lo conocí en Huaraz y francamente una persona con la que se puede dialogar horas y horas y horas. No sé, tal vez más adelante, si el maestro te lo permite, podemos hacer no sé, una mesa con él, directamente hablando sobre su obra, su narrativa, ¿no? Pero lo merece, la verdad. Es una persona bastante interesante, bastante culta. Bueno, este poema de Rola de Pueblo es muy bueno, la verdad. Me acuerdo que leí una vez, me lo recomendó una amiga, Araceli, que también es profesora, ¿no? Y justamente lo recita siempre a fin de año para demostrar el cansancio, ¿no? Porque la vida del profesor también no es algo fácil, pues no es algo, el papeleo mata bastante. Yo quería hacer un poema de Jack Prever, que es El mal estudiante, ¿no? Porque también recordemos que el estudiante también forma al profesor, pues, ¿no? O sea, no es el profesor el que tiene que adecuar al estudiante a su enseñanza, no es que es mejor dicho, el profesor tiene que adecuarse a la forma de cada estudiante, porque el estudiante es un mundo, ¿no? El poema se llama Mal estudiante, dice así: dice que no con la cabeza, pero dice que sí con el corazón. Dice que sí a todo lo que le gusta y dice que no al profesor. Está de pie, le hacen preguntas y le plantean todos los problemas. De pronto se echa a reír y borra todo, cifras y palabras, fechas y nombres, frases y trampas. Entre el alboroto de los niños prodigio, con tiza de todos colores, sobre la pizarra negra de la desgracia, dibuja el rostro de la felicidad. Gracias. Este poema, por ejemplo, es un poema sublime, ¿no? No sé, le doy pase a Carlos para que de repente le pueda pedir pase al maestro Norabuena. ¿Puede decir algo sobre lo que está haciendo? Sí, no sé si Carlos va a leer algo o si no, ya dejamos al maestro Norabuena. Sí, yo quiero agradecer al maestro Edgar Norabuena por la deferencia que ha tenido con nosotros de acompañarnos esa noche. Ha sido una charla muy entretenida, muy amena. Y yo, pues, sí quería compartir con todos ustedes un poema que va para todos mis maestros, para todas las personas que a mí me educaron en mi etapa inicial, que no los olvido, que los tengo siempre presente, a todos mis profes de la institución educativa mixta peruano-suizo. Ahí está para mi cole. Donde saludo con mi batería, ¿no? Saludo con mi causa. Para todo mi cole, para toda mi promoción. La promoción César Abraham Vallejo Mendoza 2002, cuando todavía todas las promociones tenían nombre y apellido. Ahora las promociones son pero y en especial un sincero abrazo para mi maestra de primaria, que nunca lo olvido, la profesora Aurea Castillo, que fue una maestra que una vez me la encontré afuera de la UGEL 04 y me acerqué a saludarla y me dijo una cosa que me dio mucha gracia. Me dijo: Carlos, ¿ves mi cabeza? Y lo pensé, ella es una profesora mayor. Sí, maestrita, la mitad de mis canas son tuyas, me dijo. Y me causó mucha gracia, porque yo de muchacho pues era poquito inquieto, ¿no? Y bueno, ahí estuvieron los grandes maestros, ¿no? Yo quiero leerles un poema a todos mis profes y a los maestros que he conocido, que va de esta forma, ¿no? Se los leo, se los comparto. Maestro, en tu libro de lucha he aprendido que no traicionar es un mandamiento. Tú me enseñaste a vencer ciudades y lisas montañas, a no retroceder como el agua constante. Vives en mi pensamiento como el huascarán, que de puro hermoso causa espanto.
como el Urubamba que baja vivando, como el Titicaca que se ahoga en las orillas de tus ojos. Dame por descontado en las filas del encanto. Te juro que esta prisión que vivo tiene más de tu aliento que de martirio. Por una patria como tu cuerpo y un ideal como delirio, yo admitiré la vida o la muerte con la misma dimensión del corazón. Tú me enseñaste a abrir murallas deshojando las rosas del invierno. Maestro, quiero lealtad, como los niños que siembras con tus palabras. Quiero un país como tú, donde el fusil hable, piense y derrame cantos. No importa brojos y enemigos, ellos me iniciaron a no llorar, y no lloro, a comprender la adversidad con la misma sonrisa que la victoria. Alójame en tus sombras, compañero, para vencer requiero un poco de calma, de la transparencia humana, tus brazos de cóndor. Maestro, para entender en el Perú que la justicia muere crucificada, no necesitamos espinas. La lucha es una escuela, la victoria es la hija mayor del sacrificio, y el subte combativo es el camino que no tiene destrucción. Los abordadores de maldades tirarán las palancas, las polacas y huirán los nuevos corregidores. En cada pan y en cada día nos defiende como un león humano que después de herido sigue peleando. Maestro, cuando te miro, me acuerdo que estoy venciendo y no tengo miedo a los descuartizadores de la luz y el canto. Maestro, el pueblo vive en tu esperanza y tú vives en mi sangre. Tenemos que encender el sol y hacer la noche iluminada. Cuando desamarremos las ataduras de los árboles y las muchedumbres, el arco iris brotará de nuestros corazones como después de una tormenta. Este es un poema de Horacio Ceballos que pertenece al libro Alegrías del Prisionero. Y siempre que lo leo, me acuerdo mucho de mis maestros, de sus huelgas interminables, de su gran lucha. Y quiero decir que cuando el maestro iba a su lucha por su dignidad, yo también acompañaba y entendía. Gracias a todos los profesores que alguna vez tuvieron algo que ver conmigo, que dejaron en mí dos cosas. La educación es algo que no se puede, digamos, negociar, y sobre todo que el maestro tiene una gran dignidad, ¿no? Y bueno, ahora que somos maestros, lo entendemos con mayor, digamos, lo entendemos de una manera directa, ¿no? Y me es gracioso encontrarme a mis profesores que ahora pues me digan colega, ¿no? Y es algo grandioso, es algo muy, muy hermoso. Y para ellos siempre es hermoso poema de este gran arequipeño Horacio Ceballos, fundador emblemático del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, ¿no? Y bueno, eso era todo, y nuevamente agradecerle al maestro Norabuena y a ustedes por esta hermosa charla, ¿no? No sé si el maestro Norabuena tiene algo que decirnos al final y ya con él cerramos este programa. Maestro Norabuena, lo dejamos saber. Solamente agradecerles a Carlos, a ti, Yosimar, que te estoy conociendo de hace 2 programas, creo, a Jeremías. Y bueno, muy agradecido de compartir ideas con ustedes. Pienso que escucharlos y ahora conversar ha sido también muy enriquecedor. Y bueno, estamos para compartir ideas y solamente compartiendo ideas podemos encaminarnos hacia un futuro mejor, ¿no? Finalmente, porque solo yo pienso que solo conversando y compartiendo ideas podemos mejorar. Y lo que nos hace falta es eso, ¿no? Mejorar como persona, como sociedad, para que por último nuestros alumnos vean en nosotros al menos un reflejo de lo que es una persona que constantemente va mejorando con la lectura, con el diálogo constante y con la apertura de su cerebro para ir pues moldeándonos cada día a este mundo y a esta actualidad tan cambiante, ¿no? Agradecido con todos ustedes. Muchísimas gracias. Listo, maestro Norabuena. Muchas gracias Muchas también gracias, por estar el maestro. día de hoy en el programa.
bueno, yo me quiero despedir primero saludando y leyendo los comentarios. Saludos al amigo Pablo Salazar Carderón, un amigo entrañable, ¿no es cierto? Un amigo poeta. Gracias, Pablo, por los buenos deseos. Y también saludar a mi madre que fue profesora y que no se cansa de enseñar, ¿no? Mi mamá siempre es una persona que está allí, aprendiendo siempre de todos. Y entonces le mando un saludo también a mi mamá por su día. Y creo que a todos los que han pasado también por mi aula, pues le mando muchos saludos. Recuerden que no se conforme con lo que les damos. Ustedes tienen la opción de adquirir conocimientos y tener esa libertad de seguir aprendiendo. Así que vamos pa' Chincha. De este programa, claro, ya se viene la carapulcra, ya sabes. Vamos pa' Chincha. Claro, no, Chincha, familia. Ya llegamos para la carapulcra. Ya llegamos. Listo, muchachos, un abrazo, cuídense. Hasta luego, maestro, enhorabuena. Hasta luego, gracias. Saludos a los colegas, a los profesores. Hasta luego. Y a todas las profesoras, sobre todo. También a los